Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Voces en la Intimidad, un podcast donde procuramos hablar de muchas cosas que no se hablan en otros podcasts porque son temas prohibidos, pecaminosos, sucios, de locos, tal vez de gente que se considera depravada, desviada, enferma, pero siguen siendo seres humanos y siguen viviendo la sexualidad de muchísimas formas. Hoy es un episodio muy peculiar porque es un tema, más allá del contexto sexual que se lo vamos a dar, tiene otros muchos juicios en torno a eso, pero bueno, vamos a entrar en tema. En este episodio vamos a bajarle al juicio, subir la honestidad y meternos a un territorio donde el deseo, la vulnerabilidad y el riesgo se combinan, como si fueran la misma cuerda, el chemsex. Yo no había escuchado esto, así como en este término no lo había escuchado, ya lo entenderás hoy, pero esto se ha convertido en uno de los espejos más incómodos y más reveladores, un espacio donde algunos encuentran libertad, otros tal vez encuentran silencio, otros conexión y muchos una mezcla explosiva de todo lo que ya te he mencionado. El chemsex o chemsex no es un tema para juzgar, sino para entender, y hablo acerca de las sustancias que cambian el cuerpo. La soledad, el deseo y el trauma cambian el alma. Y cuando estos mundos chocan, aparecen historias que merecen ser contadas sin vergüenza. Hoy queremos entender qué hay detrás de este fenómeno, conocer sus placeres, sus peligros, sus rituales, sus heridas, sus motivaciones, todo lo relacionado con esto. Algo importante es que tenemos a alguien experta en este tema. Policornio, empecemos dándole un abrazo y un aplauso, a ella. Gracias por estar acá. Te noto muy atenta a qué estoy diciendo. Digo, no sé si le parezca o no le parezca lo que digo va bien o no va bien, pero bueno. Gracias por aceptar la invitación. Antes de entrar al capítulo, estábamos como que platicando mucho de esto. Hay varias palabras que no podemos mencionar así como tal cual, por eso le llamaremos sustancias. Quiero aclarar en este inicio de este podcast que no estamos promoviendo el uso de estas sustancias de ninguna manera. Esto creo que es de libre albedrío y de acuerdo a un conocimiento. Y en caso de que después de este podcast tú decidieras tener contacto, hay que buscar a gente que sepa, que sea especialista con toda la guianza y cuidado médico y bueno, ir viendo todos los riesgos y todo lo relacionado con esto. Entonces, quiero empezar preguntándote, Policornio o Paul, ¿cómo entras a este mundo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación también para hablar aquí y compartir sobre este tema que justo es doblemente tabú, doblemente estigma, por eso es más importante tener la información necesaria. Y bueno, en mi caso personal, pues yo empecé a investigar más sobre sustancias psicoactivas y sobre otros enfoques alternativos a ellas mientras hacía la maestría. Hice mi tesis sobre anexos, sobre cómo encontrar modelos alternativos a la abstinencia, ¿no? Modelos más humanos. A lo mejor me gustaría preguntarte primero cuál es tu carrera y qué fue la maestría, de qué te graduaste, qué estudiaste. Claro, sí. Pues yo de formación soy diseñadora, así sin apellido. Mi carrera fue en el Instituto Nacional de Bellas Artes y es una carrera que mezclaba diseño gráfico, industrial y textil en una sola. Pero después, durante la pandemia, hice una maestría en línea en prácticas de desarrollo, que es un poco ambiguo, pero para contarles un poquito más, se trata de desarrollar proyectos como de gestión social, de desarrollo social, que tengan algún fin comunitario y pues gestionarlos, ¿no? Entonces allí fue que, en ese entonces yo vivía en una comunidad pequeña en Chiapas, donde había justo muchos anexos, mucho uso de sustancias, mucho alcoholismo, grupos de AA, y estaba investigando cómo podían haber enfoques más humanos, menos violentos, menos prohibicionistas hacia el uso de sustancias. ¿Tú eres originaria de allá? No, yo soy del Estado de México, de Nezahualcóyotl, pero me fui a vivir allá 5 años, me fui a trabajar a una ONG y ya regresé para acá. Entonces así fue que fui aprendiendo más sobre el tema de sustancias, conocí el término de reducción de riesgos y daños, que lo tocaremos mucho más en varias ocasiones adelante, que pues prácticamente se trata de dar la información necesaria para reducir al máximo los efectos negativos por el uso de sustancias, sin que necesariamente tengamos que prohibirlos o juzgarlos o castigarlos.
psicoactivos. Es dar la información y decir, bueno, si tú quieres usar sustancias psicoactivas, esta es la información que tienes que saber sobre las dosis, sobre los efectos, sobre las mezclas, para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu propio consumo. Entonces, así fue que empecé a adentrarme en este tema. Posteriormente entré a trabajar al Instituto RIA, que es donde colaboro actualmente. ¿RIA? RIA. ¿Qué significa? No es nada, más que unas siglas, es una orden, RIA, como Instituto RIA. Ah, ¿de reír? Sí. Ah, es como un poco. ¿Como de médicos de la risa? No, nada que ver, nada que ver. Más como... Pues lo que hacemos en Instituto RIA es hacer investigación sobre sustancias psicoactivas, sobre todo mucha investigación en mujeres que usan sustancias también. Hacemos cambios de narrativas, o al menos intentamos cambiar estos estigmas y estos juicios que existen hacia las personas que usan sustancias. Hacemos incidencia política para lograr regulaciones o menos criminalización o menos prohibicionismo en nuestro país, y tenemos un programa de análisis de sustancias que se llama Checa tu sustancia, donde en varios entornos comunitarios o festivales o fiestas analizamos las sustancias de las personas. Alguien puede venir con una sustancia química, una bolsa de polvo blanco, y con químicos reactivos lo analizamos para que la persona sepa qué es lo que contiene, si contiene algún adulterante, y que pueda tomar una decisión de, bueno, si lo quiero consumir, no lo quiero consumir. Le damos información sobre, mira, estos son los efectos adversos, la dosis. A ver, pero ¿todo esto es legal? O sea, es como un rollo de que el gobierno lo autoriza, ustedes sacan un permiso, hay un lugar físico que tiene como esas cartitas de gobierno que nos dan autorización de hacer cosas. O sea, ¿es algo así? Sí, el testeo de sustancias es legal en México, porque pues no estás ni vendiendo, ni comprando, ni nada de las sustancias, ¿no? De hecho, pues sí, a veces trabajamos en colaboración con el gobierno o con algunas alcaldías para hacer este testeo de sustancias, porque también hay cantidades descriminalizadas, es decir, que cada persona puede portar consigo misma ciertas cantidades pequeñas de sustancias psicoactivas sin que sea un crimen, o que sin que te puedan detener por narcotráfico, por ejemplo, porque se argumenta que es para tu uso personal. Entonces, bajo esta O sea, el uso lógica, personal, perdón, sí. A lo mejor voy a estar interrumpiendo Tú pregunta lo que porque quieras. siento que tienes como una narrativa súper interesante, Sí. y vas diciendo muchos datos que me parecen súper chidos, Sí. pero me gustaría como de repente que me disculparas durante todo el podcast, y de repente como que te digo así y interrumpo en esa idea. No, dale. Entonces, usar una sustancia es legal a una dosis siempre y cuando sea consumo personal. Sí. O sea, puedes usar una sustancia, y justo como no, si estás en tu casa, pues en teoría nadie debería irrumpir a tu casa, pero sí hay una cantidad que tú puedes tener para uso personal, ¿no? Si tú en tu bolsa traes 5 gramos o menos, por ejemplo, de marihuana o brócoli mágico. Brócoli mágico, acabo de aprender algo hoy, qué chido. No. Para censurar, para que no nos banee YouTube. Me dio mucha risa eso. Brócoli mágico, es excelente. Puedes cargar con esta sustancia y no es un delito, ¿no? Porque está descriminalizado. En teoría, no lo puedes fumar en la calle porque es una falta administrativa. Allí sí puedes, pues la policía sí te puede llevar al Ministerio Público. Pero yo te interrumpía antes de esto porque una vez andábamos grabando material para otro proyecto que teníamos, y aquí en Ciudad de México, donde está un monumento o una estructura que le dicen la Suavicrema, ahí había gente consumiendo y nadie decía nada. Entonces, ¿hay este tipo de espacios permitidos? Sí existen justo estos espacios que se llaman puntos de consumo o espacios de consumo en la Ciudad de México, donde pues es como un espacio de tolerancia, por así decirlo, donde las personas pueden libremente ir y fumar, y pues es un espacio de convivencia también. Y pues es ahí como que un espacio legal extraño, porque pues o sea, el gobierno pues está de acuerdo con eso, y de hecho los realocaron recientemente. Y eso también fue muy controversial, pero pues es esta zona de tolerancia para que también las personas usuarias tengan un espacio en la calle donde puedan consumir de una manera un poco más segura. ¿Por qué crees que se decidió eso? O sea, ¿por qué darle a una persona un lugar específico en medio de una ciudad tan caótica ya de por sí para que hubiera como este permiso? Pues ha sido un esfuerzo de resistencia de varias colectivas canábicas que buscan
pues defender y reafirmar sus derechos como personas usuarias. Entonces, no sé si recuerdan hace varios años que era un plantón afuera de Bellas Artes por la Alameda y así fue un poquito como fue iniciando. Ok. Como esta necesidad también de, pues, de hacerse visibles y un poco de desafiar estas estructuras que prohíben, que estigmatizan y pues es muy pues contrastatario hacerlo públicamente, ¿no? Y se fueron sumando más personas, se convirtieron en puntos designados y ya eventualmente han habido colaboraciones con el gobierno de la Ciudad de México en el que dicen, pues te dan chance, ¿no? Dicen, bueno, de que lo hagas aquí en un espacio como que controlado, a que a lo mejor haya detenciones en la calle por alguien que está fumando, pues es mejor designar un espacio. Ok. Estamos hablando de sustancias, no porque el tema del podcast sea en sí como la sustancia, ni promoverlas, ni comunicarles mucho al respecto, solo porque sí, sino porque justamente el término de chemsex, que se escribe chemsex, significa como el uso de estas sustancias para aumentar el nivel de placer o para hacer del evento íntimo pues algo más mágico, como más explosivo, ya lo iremos preguntando ahorita y viendo cuáles son como estas diferencias. ¿Por qué policornio? Ese es solo un apodo que Ajá. tengo y es... O sea, tú eres Paola. Sí, yo soy Paola, Ajá. pero pues sí, como apodo me ha surgido Paul, muchas personas me conocen como Paul y ya pues así es un nombre de usuario que surgió, pero no hay ninguna razón en No, pero particular. no, porque a veces como que las sustancias, no sé, es como que hay un enlace como entre un unicornio con sustancias, pero no viene como de ahí ni nada que ver. No realmente, pero Ok. está bueno ese enlace. Pues sí, perfecto. Ahora, también tienes colmillos. Sí, Eso es como parte de, ¿cómo le llamaríamos a tu forma de verte? pues no lo especificaría de ninguna forma. Ajá. Seguido me preguntan como, ¿y tú qué eres? ¿O qué tribu urbana eres? Ah, Pero exacto, realmente exacto, no, exacto. pues no me identifico con ninguna, creo que solo pues es parte de mi estilo personal. Un vampiro de tiempo completo. Ok, bueno, porque en algún episodio de podcast que estuvimos como hablando de esto de ciertas prácticas, también tocamos el tema como de esto de beber sangre y no sé qué, y bueno, ahí sí salió como que nuestra invitada sí le entraba eso. Entonces, bueno, aquí tenemos como de todo. Tengo muchas preguntas porque me parece un tema muy desconocido para mí y sobre todo me parece un tema muy delicado. Pero a la vez, cuando tú nos abres como esta perspectiva de legalidad, de permisos, de supervisión, de responsabilidad, de riesgos, de cuidados, todo eso, me parece que pudiéramos entrar a un mundo muy interesante que realmente aportaría desde muchas esferas y eso está bueno. Entonces, gracias a mi equipo que me llenó de muchas preguntas muy, muy buenas, voy a ir haciendo como algunas y ya te daré como un poquito la palabra para esto. A lo mejor una de las preguntas antes de entrar a eso que se me viene a la mente a mí es, ¿cuándo es la primera vez que tú consumes una sustancia? Pues mira, bajo la categoría de sustancia psicoactiva, hasta el café es una sustancia psicoactiva o el azúcar. Entonces, esa pregunta podría ser, no, pues desde niña, ¿no? Desde que comí un dulce o una paleta, porque el azúcar es un estimulante. Los niños cuando comen azúcar se ponen muy Sí, ¿cómo activos son los y niños? muy Claro. locos. Es imposible llevarlos a dormir. Pero ya hablando, pues, de sustancias como en un término más popular, yo creo que fue el alcohol, no sé, cuando tenía como unos 14 años, en casa de mis papás, fue como que una Navidad y pues ellos tomaban, bueno, toman todavía, entonces fue este espacio controlado que me dijeron como, bueno, prueba, a ver si te gusta, porque creo que yo les pregunté como, a ver qué están tomando, me dan. Ajá. Y ya dijeron como, bueno, pues a ver si te gusta o no, ¿no? Y ya, solo me tomé una y todo bien, ¿no? Después, pues, hubo ya en la adolescencia consumos más intensos. Pero bueno, si preguntas sobre sustancias ilegalizadas, sobre el brócoli mágico, pues la primera vez que lo consumí fue a los 16 años, con un exnovio que era mayor que yo, y con mi hermana. También era la primera vez de ella. Y pues tuvimos curiosidad. Aclarándole a la familia para que no haya ningún problema. Si nos van a regañar, nos regañan a las dos. Entonces, pues nos teníamos la curiosidad de probarla. Yo recuerdo que antes yo tenía el estigma hacia las sustancias psicoactivas y yo decía como, no, yo nunca me voy a drogar. Pero recuerdo que conociendo a este exnovio,
pues él me contaba que fumaba, yo decía, pues yo lo veo como un ser humano normal, ¿no? Como, pues era hasta me enamoré. Sí, era muy distinto a lo que me habían contado toda la vida mis papás o las personas, los adultos, ¿no? Como de, no, pues si te drogas vas a terminar en la calle, no vas a tener dinero, etc., etc. Y dije, bueno, pues a lo mejor no son tan malas como uno piensa, ¿no? Entonces ya fue que justo le pregunté como, ¿y qué se siente? ¿Y cómo es? ¿Y cuánto dura? Hubo esta como búsqueda de información también para tomar mi decisión informada. Y ya, fuimos a la UNAM en las islas y ahí con una manzana hicimos una pipa y allí fue la primera vez que fumé. Ok. Ahora, una cosa es que pruebes un brócoli mágico y te agrade la sensación y esto, pero ¿cómo se da el salto a ser como una usuaria primeriza, o no sé si llamarlo así, a de repente ahora hablo públicamente de ellas? Pues un poco es lo que llamamos salir del closet psicoactivo. No, bueno, sé que para todo. No manches. Porque justo Pero pues está hay chido. estigmas, ¿no? Uno se esconde pues muchas veces de hablar de estos temas o como que escoges con quién sí hablarlos y con quiénes no. Y hasta la fecha pues hay como círculos en los que yo sé que pues sería muy controversial que yo hablara de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces creo que ha sido recientemente, ahora que pues estoy como en este círculo de políticas de drogas, de reducción de riesgos y daños y de activismo, que he sido mucho más abierta con esto. Y bueno, a nivel con mis amistades, creo que siempre he sido abierta con eso y eran como que siempre me interesó mucho el tema y leer sobre ello y eran como que quienes se me acercaban como, oye, ¿pasa algo si me tomo un paracetamol y me comí una tacha? Y pues ya, ¿no? Como que a veces había ese entendimiento. Entonces el teléfono de Paul tiene que estar en todos nuestros celulares. Por favor, cobra por consulta, Paul, por favor, que nos vas a salvar de muchas. Oye, es que yo recordaba algo y perdón que me vaya, a veces me disperso un poco, pero hace algunos años mi pareja me dijo, oye, ¿sabes qué? Un amigo nos quiere dar un regalo. Ah, ¿a poco? Pero a ti te queda más cerca la casa de él. ¿Puedes pasar por él? El chiste es que fui, eran unos brownies de brócoli mágico, pero yo, o sea, tenía que manejar con esos brownies ahí como 25 minutos, pero yo iba con un miedo. Yo dije, si me metí en una patrulla y traen un perro de los que huelen las cosas y saben qué es esto, no sé si voy a ir a la cárcel o qué va a pasar. O sea, es así, ¿no? Y ese trauma me quedó. Al final, no pasó ninguna patrulla, no pasó nada. Llegué a la casa, estábamos mi pareja y yo. Los dos nos comimos el famoso brownie ese. Mi pareja se sintió muy mal. Yo me sentí como bien. Como muy que divertido. dije, ay, qué padre, no hay más. Y nada más nos habían dado dos. Pero al final, esa ha sido mi experiencia. Después como que compré un Vibe de estos que venden en las tiendas verdes, ya sabes. Pero ahí no sentí como mucho. Ya nos explicarás como respecto a esto. Pero a nivel de contexto sexual, no he probado nada ni he hecho nada. Ahora, hay muchas cosas en este mundo que son juzgadas, y tú bien lo decías, ¿no? Tal vez en países europeos se nos promueve mucho un vino tinto, se nos promueve mucho con la comida no sé qué, y si es un pescado tiene que ser blanco, ya sea el vino blanco, no sé qué, pero llevando este contexto, y luego a mí que me toca ser cristiano, y entonces el contexto de traer un vino a la mesa era pecado y de este rollo, ¿por qué crees que, aún y con esta apertura en algunas esferas, a las sustancias se les ha puesto como tanto odio, tanto estigma, tanto prejuicio? Esa es una pregunta bien interesante porque eso ha sido también una campaña de estigmatización que ha existido en las últimas décadas, porque realmente las sustancias psicoactivas se han usado toda la vida, ¿no? Desde usos ceremoniales, desde, pues estábamos hablando hace ratito justo del peyote, la ayahuasca y varias sustancias que pues tienen milenios de ser usadas, ¿no? Los hongos. Sí, también los hongos, el DMT, que bueno, es el sapo que le llaman. Exacto. Pero esta perspectiva de prohibición y como de que las drogas son malas, si bien sí hay aspectos sociales y de entorno que influyen mucho, porque es muy complejo como alguien que usa como socialmente, alguien que ya tiene un uso problemático, esto viene
mucho de cuando en los 70s Estados Unidos empezó a prohibir las sustancias psicoactivas. Porque, por ejemplo, la cocaína era legal en un momento por ahí en los 40, 50s. Órale. Ay, esa no le llaman de alguna manera así como brócoli mágico, no hay... El perico, pues sí, otro de sus nombres es el perico. Ok. Entonces puedo llamarlo así para evitar censura. O la harina. O la harina también. Okay. Nieve también es la nieve. Ah, la nieve. Sí. La nieve mágica. Oye, entonces en los 40 eso era legal, el uso era legal. Ajá, como en distintos aspectos. De hecho, en México sí hubo una temporada de 6 meses donde varias sustancias fueron legales, pero justo por presiones. O sea, después se admitió, el gobierno de Estados Unidos admitió que mucho de esta prohibición fue para señalar a las personas latinas y negras, porque empezaron a relacionar a los latinos con la marihuana y diciendo que eran flojos, que solo venían, ahí empezó este discurso de solo vienen a robarse nuestros trabajos, Okay. Pues sí, vienen a invadir. Y para la población negra la relacionaron con el uso de heroína y de cocaína. Entonces también se empezó a deshumanizar, empezó a hacer un discurso muy racista, estigmatizante, clasista, y así empezaron las campañas para decir, pues las drogas son malas, deben estar prohibidas, y pues empezaron estas prohibiciones. Algo de lo que yo he escuchado mucho, y no sé si realmente tenga que ver con esto, Paul, pero el uso de poppers, ¿eso ya sería una sustancia psicoactiva dentro de la relación íntima? Sí, sí, eso ya se catalogaría como chemsex. Totalmente, como chemsex. A ver, háblame, a lo mejor la comunidad LGBT conoce mucho como de esto porque es súper utilizado. De repente vemos incluso hasta material sexualmente explícito, antes llamado pornografía, y entonces vemos que están ahí como que va a venir la penetración y no sé qué, y como que antes de la penetración como que te echas tu poppersazo y entonces ya unos segundos después ya le entras. Háblanos acerca de esta sustancia, qué es, qué provoca, cómo se usa, para qué sirve, etcétera. Claro, pues el popper es una sustancia en sí misma, es un inhalante y pues la importancia de esta sustancia es porque es un vasodilatador, o sea que pues tus vasos sanguíneos al consumirla pues se agrandan, se dilatan, entonces hay más flujo de sangre. Por eso mismo también pues se relajan los esfínteres, el cuerpo en general se relaja y existe esta sensación como de mareo, como de que estás flotando un poco, y uno de los efectos adversos es que hay dolor de cabeza por lo mismo, ¿no? Se ha vuelto muy popular en contextos sexuales y en contextos de fiesta, también como para sentir ese rush de ese mareíto, esa adrenalina. Y pues es importante ser cuidadosos con esta sustancia en el sentido de que como es pues una sustancia corrosiva, o sea, si te cae encima sí te puede quemar la piel o la nariz. Luego yo he visto así que casi se meten el frasco a la nariz, es como con cierta distancia. Y también espaciar el consumo, porque también como es muy rápido, pasa muy rápido, es normal que quieras repetirlo. Muy volátil, sí, efecto, ¿no? Ajá, sí, así 5 minutos o menos te dura. Pues sí, se tiene que ir espaciando como cada 5 o 10 minutos si es que quieres estarlo repitiendo, pero lo ideal es que no tengas más de 5 inhalaciones por sesión de consumo. 5 inhalaciones por sesión de consumo. Que inhalas, te esperas un rato y luego inhalas otra vez. O sea, solo hacer eso 5 veces. Porque después se puede... Si es eyaculador precoz, lo más seguro es que sea solo una inhalación y ya valió la noche. Sí. Pero bueno, ahora, está muy padre como la parte de todo lo que nos has estado hablando, pero en relación a riesgos y cuidados, ¿por dónde debiéramos comenzar? ¿Quién sí puede, quién no puede y por qué? Pues para empezar, ¿quién sí puede? Pues quien tenga el interés de hacerlo, ¿no? Quien se informe, idealmente, o sea, uno como persona no puedo decir como estos sí y estos no, pero sí es importante considerar tu contexto, tu estado de salud, qué sustancia es la que vas a querer usar, porque no solo es el popper, ¿no? A veces es el G o la metanfetamina o algún psicodélico. Entonces también, ¿qué tipo de experiencia quieres tener? ¿La tacha es la metanfetamina? La tacha normalmente es tacha de MDMA, que es un estimulante y empatógeno, pero muchas veces viene mezclada con metanfetamina, cafeína y otras sustancias. Por eso el testeo es importante para saber qué contiene. Entonces,
Pues realmente de quién lo puede hacer, pues sí, si tú crees que como tienes, o sea, tienes el interés, tienes la información y tal vez las herramientas para tener esta experiencia y pues querer vivirla, pues puedes hacerlo. Tal vez sí, o sea, no lo recomendaría para alguien que tiene algún problema de salud, sobre todo problemas cardíacos, si vas a usar estimulantes, si a lo mejor emocionalmente no estás pasando por un buen momento, porque también puede haber pues un mal viaje, un viaje difícil. Y si a lo mejor ya tienes otra sustancia encima y es más difícil que des tu consentimiento, también pues ahí no lo recomendaría. A ver, esta pregunta que viene, me interesa mucho tu respuesta. ¿Crees que el uso de sustancias dentro de la vida íntima o el chemsex responde a un vacío emocional, a una búsqueda de placer, a presión social o a una mezcla como peligrosa de todo? Pues pienso que de entrada es una búsqueda de placer, ¿no? Si las sustancias psicoactivas no se sintieran bien, nadie las usaría. Y si el sexo no se sintiera bien, tampoco nadie tendría sexo. Entonces, es una manera justo de buscar placer, de aumentar ese placer, a lo mejor de experimentar, de tener, pues sí, una nueva experiencia, pero sí es verdad que se relaciona algunas veces con presión social en el sentido de que puede que alguien quiera tener prácticas de chemsex para durar más, y esto viene mucho como de la idea de cómo debe ser el sexo y cuánto debe durar, y una idea también a veces que el porno nos puede dar. La idea también de durar, o sea, como varios días con varias parejas o así, como esto puede ser también presión social si estás con una pareja que lo está usando y pues no quieres estar con esta pareja, pero a lo mejor no estás tan seguro, pues sí puede haber esta presión social. Y un poco en, pues estas prácticas que a veces sí son más falocéntricas y que sí se centran completamente en la penetración, pues no sé, está el uso del Viagra, ¿no? O de algunos estimulantes como la metanfetamina, justo como para tener más potencia. Y eso yo también lo consideraría de repente un poco de presión social, porque es la idea de cómo debe ser el sexo. Ahora, ¿cómo describes una sesión y cuál es como la experiencia de una persona que lo vive por primera vez? Pues creo que esto varía, realmente no hay una forma escrita de cómo debe de ser, pero es que depende también de cuál es la sustancia que se va a estar usando. Creo que para alguien que lo vive por primera vez, de nuevo, depende mucho de la sustancia, eh, pero en general son sustancias que como que potencian tus sentidos, entonces todo se va a sentir mucho más intenso. Pues sí va a haber más placer si te la estás pasando bien. Hay a lo mejor desinhibición, entonces algo que podría como darte pena o juicio antes, pues es como no, pues ya todo, ¿no? Dale todo. Exacto. Entonces, pues varía mucho la experiencia también de cada quien. Y sí, justo depende de la sustancia, de si después redosificas, es decir, que consumes, pero después de varias horas vuelves a consumir y entonces alargas la sesión. Pues he escuchado y leído de personas que pueden tener sesiones de 3 días, ¿no? Teniendo sexo ya sea con una o varias personas con uso de metanfetamina, ¿no? Entonces, pues varía mucho de persona a persona. Y me recordaste una escena de una película que no recuerdo exactamente cuál es, pero justo era como todo esto. Era una película como de tema gay, en donde en una casa se hacían como ciertos encuentros y entonces como que el dueño de la casa invitaba a personas y les daba como ciertas sustancias y pasaban lo maravilloso que era como todo esto y realmente eran como sesiones que justamente duraban días, evidentemente, días en donde no se veían que comían, no se veía que dormían, no se veían muchas cosas y se veían siempre felices. ¿Qué opinas de este mensaje que se presenta de repente en una película y en donde a varios nos pudiera llamar la atención? O sea, ¿estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Qué dices? Pues pienso que con las sustancias es importante mantener una visión lo más objetiva posible, pues tratando de no poner adjetivos a las cosas, ¿no? O a las prácticas. Creo que depende mucho o sea, de la persona, de cómo se sienta. Sí, o sea, a nivel biológico es verdad que 3 días sin dormir, pues definitivamente, pues va a tener sus estragos, ¿no? Y puede ir desde que, pues sí, o sea, tienes un bajón emocional después muy fuerte, después de una sesión intensa de consumo,
o que tienes una crisis de pánico por lo mismo de que no dormiste. Hasta en algunos casos pueden haber brotes psicóticos dependiendo del historial de salud mental. Y esta parte también, ¿no? De no comer, te la pasas 3 días sin comer, pues también esto tiene sus efectos. Entonces creo que es importante esta visión objetiva, pues no caer, claro, en la romantización, pero tampoco en el juicio y en los señalamientos. Y es muy difícil mantenerte en esta línea media. Me queda claro. Como no persignarte cuando ves a alguien en un uso de sustancias, pero tampoco romantizarlo o eliminar las consecuencias negativas que pueda tener. Ok. En el ambiente con las personas que tú platicas que le saben como a este tema y llevándolo como a un contexto sexual, que es lo que promovemos en este podcast, hay como este tipo de jerarquías, así como yo en la relación ya usé esto y esto y esto, pero entonces si le combinas esto, ahora te vas como a qué nivel y esto, el otro, pero súmale tal cosa, no sé qué. Entonces, como que tú ya veas a una persona así de no mames, no manches, o sea, tú ya estás como en los niveles así súper altos. Si es algo así, o sea, puede llegar a haber este tipo de jerarquías o calificaciones entre ustedes. Pues no me ha pasado que lo vea o que lo perciba de esa forma, pero seguramente en otros círculos puede que suceda. Y tal vez es algo no explícito, ¿no? Solo como, pues hay alguien más experimentado. Pero bueno, igual creo que esto puede ser complejo en el sentido de que tú viendo a alguien más experimentado, pues tú dices, pues yo le creo todo, pero no estás buscando la información por ti mismo, entonces eso también, tus decisiones informadas, ¿qué tan informadas son? ¿En qué se distingue un chemsex o el uso de sustancias en las relaciones íntimas a un sexo sobrio? A nivel, ¿en qué aspecto? Porque hay muchos aspectos. A nivel sensaciones. Ok, pues de nuevo depende de la sustancia, pero pues es mucho más intenso cuando estás usando alguna sustancia. Mentalmente a lo mejor puede que te concentres más en algún detalle o en alguna sensación, alguna parte del cuerpo. Y pueden ser experiencias muy fructíferas en el sentido de conexión también con la otra persona o de que puedes experimentar el placer no solo centrándolo como en los genitales o como el coito tal cual, sino como en las sensaciones de todo el cuerpo, ¿no? Y esa es una de las experiencias valiosas que pueden haber, como experimentar el placer en todo el cuerpo y no como nos dicen que tiene que ser. Y un poco con menos inhibiciones, que también pues hay inseguridades a veces, ¿no? Mientras estás teniendo relaciones. Híjole, a ver. Es que de repente es una línea súper delgada entre donde no es que lo estemos recomendando, pero como que a la vez escucha súper chido que quisiera que todo el mundo lo usara, ¿no? Es como esa línea delgada de... Ok, antes de seguir con el podcast, quiero recordarte algo. Tu salud íntima es parte de tu bienestar. En JC Medical atendemos todo tipo de disfunciones íntimas, ya sea eyaculación precoz, bajo deseo sexual o dolor o incomodidad en tus relaciones íntimas. Estoy convencido de que hablarlo y atenderlo a tiempo cambia vidas. Si quieres dar el paso, la información para citas está en redes sociales o en el teléfono que aparece aquí en pantalla. Manda un WhatsApp y te atendemos. Ahora sí, volvamos a la entrevista. Yo soy médico, sexólogo. En mi consultorio siempre está el paciente infartado, hipertenso, que de repente dice, puedo tomar una pastilla azul y no me pasa nada, pero entonces algo que a nosotros como médicos nos respalda es que hay medicina basada en evidencias que investiga todo esto en poblaciones, bla, 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 estudios científicos, y entonces nos da como las tablas para poder decirle, puedes hacerlo a esta dosis, bla, bla, bla. Acá hay algo similar, o sea, como algún estudio de investigación o como ese tipo de reportes en donde la experiencia y la investigación nos respaldan para poder decir tal cosa. Sí hay investigación respecto a las sustancias. Lamentablemente no lo suficiente, porque a veces es difícil que alguien quiera financiar una investigación sobre drogas. Pero sí lo hay y hay varios recursos en internet que te pueden dar mejores recomendaciones si quieres usar algo, ¿no? En la página de Instituto RIA y de Checa tu Sustancia justo tenemos una sección donde vienen
información sobre las dosis, sobre los efectos, hasta sobre las mezclas que es mejor no hacer, ¿no? Porque es verdad que a veces uno no usa una sola sustancia, ¿no? A lo mejor fuiste a una fiesta y ya consumiste alcohol, después alguien te ofreció cocaína y después dices, bueno, ya ahora sí me voy a ir a hacer el delicioso. Y te ofrecen metanfetamina, pero dices, no, ya estoy cansado, quiero Viagra, pero no sé, mezclar Viagra con metanfetamina puede ser muy peligroso y sí te puede dar un paro cardíaco por los efectos que tienen ambos al mismo tiempo en tu cuerpo, ¿no? Entonces existe estas investigaciones que están, pues sí, son basadas en evidencia. De hecho, todo el modelo de reducción de daños es basado en evidencia, justo para tener como este respaldo científico. ¿Te ha tocado la experiencia de... Bueno, es que a lo mejor debí de haber comenzado con una pregunta. ¿Qué nivel de usuaria tú eres de esto? ¿De Actualmente. chemsex? Pues ahorita soy muy tranquila, ¿verdad? Creo que, o sea, tengo los conocimientos tanto en experiencia como en lo que he investigado, pero actualmente no es algo que haga tan seguido, porque también, pues lo han mezclado con otras prácticas, ¿no? No sé, en el caso del BDSM o hay veces en las que quisiera estar más consciente o como que más, creo que también esto es por mi experiencia haciendo un cuerpo feminizado, como que una quiere estar más al tiro, o como más consciente, pues para prevenir situaciones indeseadas, ¿no? Como abusos sexuales. A ver, no entendí eso del cuerpo feminizado. Bueno, o sea, como que en mi experiencia, Sí. pues sí, como mujer un poco, a lo mejor yo no puedo dejarme ir tanto para tener una experiencia sexual con sustancias, porque siempre estás un poco alerta de que pues siempre pueden haber abusos, ¿no? Como que a lo mejor si es alguien en quien confío mucho, pues sí, puedo bajar un poco más las barreras, pero es algo que las mujeres vivimos en estos contextos también. Ok. ¿Sientes que los hombres no los viviríamos tanto? ¿No viviríamos tanto así? Ese riesgo. O sea, porque me salta la pregunta, porque entonces en el ambiente gay, en estas aplicaciones, Grindr, todo esto, o Grindr, donde te citas con alguien que no conoces, donde a lo mejor esa persona consume esto, te ofrece, tú te vas a un mega viaje, no sé qué, también de repente como que hay esta vulnerabilidad. Pero ¿qué saben ustedes en relación a qué población es más vulnerable o dónde se han encontrado como más cosas? Creo que hay una percepción del riesgo muy distinta de un hombre cisgénero que tiene sexo con otros hombres y justo este aspecto de las aplicaciones, que por ejemplo esto que lo pudiera hacer una mujer o una mujer trans o una persona no binaria, porque sí son riesgos un poco mayores de poder sufrir violencias o hasta un feminicidio, ¿no? Como que creo que es algo que de pronto traemos programado todas las mujeres, como pues en cualquier momento yo irme a la casa de un extraño, pues puedo amanecer en una bolsa. Oh, eso es fuerte porque evidentemente está como el placer versus los riesgos que pueda haber. Yo te preguntaba en relación al uso de sustancias, no por no sé, un complejo de ventaneando, sino porque la siguiente pregunta era, hoy tú consumes estas sustancias, te gustan, te late usarlas durante la relación íntima, pero entonces acabas de conocer a una persona con quien te interesa una relación de pareja y después de conocer a esa persona, aún sin llegar a una relación íntima, como que bueno, ya salen, se conocen, platican en café, bla, 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 los días, las semanas y llega la relación sexual. Pero entonces, para ti es importante como me muestro de una vez que así soy, que me gusta meterle como estas sustancias para hacer el tiempo más chido, o como que me lo guardo aunque lo desee, o no se lo digo, voy tanteándole el agua a los camotes. Pues creo que dependería, o sea, en definitiva, tal vez no estaría con una persona que yo sintiera que me fuera a juzgar. A lo mejor es algo que más desde el inicio mencionaría o comentaría como, oye, pues sí me gustan las sustancias, ¿no? Tómalo o déjalo. ¿Para ti es vital esa respuesta en una relación? Pues pienso que sí, porque no porque yo quiera que el 100% de mis relaciones sexuales sean con sustancias psicoactivas, pero como una persona usuaria de sustancias, sí es importante no ser estigmatizada o que no se me juzgue por eso y pues saber que
que pues puedo vivir esta vida de sustancias un poco más libremente. Cuando ya está en una relación íntima donde se usan sustancias, ¿cuáles serían como estas señales de alerta donde yo pudiera decir, ching, como que ya se le pasó? Porque ya está mostrando como ciertas cosas en el cuerpo, en las manos, temblores, los ojos, la espuma, no sé, me imagino. ¿Cuáles son las señales de alerta que te dicen que esa persona ya no está disfrutando, sino está como en otro rollo? Uh-huh. Depende eso de la sustancia, pero en el caso, por ejemplo, hablemos de las metanfetaminas, que son unas de las que se usan más comúnmente en el chemsex, puede haber una sobreestimulación. Entonces habría que estar alertas de la temperatura corporal de la otra persona. Si ya siento que, o sea, que corporalmente se siente muy caliente, si es como, a ver, espera, métete a la regadera. Si empieza a tener a lo mejor algún pensamiento más paranoico, que es algo que puede pasar con la metanfetamina y que piense que le están persiguiendo o algo así. Si empieza a lo mejor a tener respiración muy rápida o algo cercano a un ataque de ansiedad, también ese es un signo de alerta. Y ya en cuanto a lo que la persona esté sintiendo, o sea, algo que me alertaría es si tiene, por ejemplo, dolor en el pecho, sobre todo del lado izquierdo, que eso puede ser señal de un infarto. Y en general, pues no sentirle presente, ¿no? Sentir a lo mejor que justo que ya se anda yendo y es como, a ver, ¿qué pasa, no? Pero que, por ejemplo, en el uso de opioides, que son como la heroína o el fentanilo o la morfina, estaría alerta justo de signos contrarios, es decir, de que esté demasiado apaciguada la persona, de que su piel se empiece a ver azul o gris, que su respiración empiece a bajar, pues, el ritmo. Que vomite a lo mejor. Entonces, por eso también es importante conocer tanto los signos de alerta de cada sustancia como a la otra persona, como pues estar ahí checando, ¿no? No perderme yo en mi propia sensación, pero sí checar que la otra persona también esté bien. Imaginemos que tenemos a personas a las cuales les está encantando el tema y dicen, le quiero entrar. ¿Cuáles son las recomendaciones principales y primarias? Pues primero sería conocer la sustancia que quieres consumir, conocer los efectos, las dosis. Pues si lo vas a practicar, de preferencia que sea con alguien de confianza o que si vas a ir a la casa de alguien random, le avises a alguien o por lo menos alguien más sepa dónde estás. Que tengas también un contacto de emergencia que puedas compartir a la otra persona por si no te sientes bien, por si se te cruza algo, conocer las mezclas que no debes hacer, las sustancias que no se deben pues cruzar, combinar. Y pues siempre estar muy pendientes de la protección, del uso de condón, que eso debe ser básico siempre, y del consentimiento. Si la otra persona a lo mejor está inconsciente o algo así, pues ya no me puede dar su consentimiento. ¿Esto realmente es muy caro o ha habido un abuso en los costos de las sustancias? Te voy a platicar otra experiencia más. En algún momento tomé de mentor a una persona muy famosa en redes sociales que invitaba como a ciertos seminarios y entonces yo andaba ahí tras él, donde se presentaba, qué conferencias daba, hacía retiros en algunos lugares y así. Y todo muy caro. Pero entonces el evento máximo, mega carísimo, era justo un evento de hongos, como de estas sustancias, porque entonces ya te iba a llevar como a no sé qué, ya sabes, a otro nivel y entonces ahí tú podías... Es que como que te pintan la cosa tan padre que dices, ay, como que si rompo el cochinito o no, ¿qué hago? Porque pues, si realmente voy a obtener esa información que me está diciendo que es como tan genial, a lo mejor sí vale la pena. Pero ya era un rollo de 250,000 pesos, un evento de hongos. Wow. Y la pregunta era como si... O sea, eso cuesta. O sea, eso cuesta meterme eso o qué. No, pues allí sí te andaban queriendo ver la cara. Lo más seguro es que sí, pero, No, pero este hombre llena estos eventos. Claro. Y la cita que a mí me daban como para su siguiente evento de hongos era así como que en meses, ¿no? O sea, Sí, en meses. Entonces, digo,
no tengo claro cuánto cuesta una sustancia, esa es la verdad, porque lo del brownie que te dije me lo regalaron. De repente, como tengo una enfermedad reumática, de repente una mujer que conocí me decía, es que yo tengo en mi casa plantitas y te las voy a combinar el brócoli mágico con alcohol y ya te la pones ahí, que no sé qué. O de repente un amigo, mi pareja, nos dio una pastilla y una vez nos la metimos ahí en un antro en la boca, pero yo no sentí nada. Yo decía, no manches, o sea, ¿qué? Casi creo es como cuando un paciente de disfunción cree que tomándose una pastilla azul se va a sentar y ya va a aparecer todo. Pero el chiste es que decidimos, y luego lo peor, ¿no? Como que íbamos a otro país y entonces y llevabas la pastilla, dices, si nos agarran, si revisan la de esta, nos meten a la cárcel, se arruina la vacación, ¿qué sucede? Al final la pastilla pasó ahí porque yo tengo un pastillero de como 50 pastillas, se pierde ahí. Llegamos al antro con algunas bebidas alcohólicas y entonces ya nos echamos la pastilla, bailando. Yo no sentí nada. O sea, yo dije, no sé, como que yo esperaba como que se me va a poner todo como de luces y rojo y me voy a sentir flotando y la música la voy a escuchar, no sé qué. No, dije, a lo mejor estaba chafa, pero me la regalaron. Entonces, no sé, voy a hacer una pregunta medio tonta, chance. ¿Qué presupuesto tiene uno que tener para una noche de sustancias que valga la pena? Eso depende de qué sustancia quieres usar, ¿no? Porque no es lo mismo justo una noche de alcohol que alguien puede comprarse 2 caguamas y ya con 200 pesos Pero si no le habláramos de alcanza, alcohol, pero sino del sí, otro. pues depende también, porque, por ejemplo, la metanfetamina, que es una de las más comunes que se usan, es una sustancia barata en realidad en relación con otras sustancias. O sea, 1 gramo te puede costar 200 pesos Ok. y ese gramo te rinde bastante, ¿no? Porque realmente usas dosis mucho más pequeñas. No sé, si estás haciendo líneas, pues dosis como de 30 miligramos. Entonces ese gramo te va a rendir para varios días. Entonces allí con 200 pesos la podrías armar. Pero si quieres una sustancia pues más sofisticada, como el GHB, de ese, la verdad, desconozco el precio, pero sí sé que es caro, que ronda más de 1,000 pesos, o la ketamina Pero también no que como una puede... cosa como la que yo te mencionaba. Sí, no, definitivamente no. O sea, y es que esto es algo que sucede, ¿no? Esto Sí. de tu experiencia de hongos por 250,000 pesos, o sea, para empezar suena súper descabellado. Y que pues se trata también de, les llaman neochamanes, que es también como que gente que justo está lucrando nada más con este tipo de experiencias. A veces son hongos, a veces es con la ayahuasca o con el peyote, pero que normalmente es gente que se robó estas ideas y estas tradiciones de alguien más, alguien que sí pues o a lo mejor un chamán real o una persona originaria que sí tenía estos conocimientos y empezó a lucrar con ella. Y es súper común que te llevan a Tulum y Exacto. todo esto, ¿no? Justo. Entonces sí, pues suele Justo ahí va. ser un poco de charlatanería, la verdad. A ver, ¿cuáles serían las combinaciones que tú tienes que decir? Esta y esta, jamás. Esta y esta, nunca. Y esta otra, pero nada. ¿Cómo Ok. sería? En el contexto del chemsex, definitivamente Viagra con metanfetamina, no. Viagra con cocaína, tampoco. Viagra con popper, tampoco es recomendable. Uy, pero si esta nieve mágica se la andan poniendo al miembro masculino y al miembro femenino, Sí. o a la parte por no decir las palabras, o atrás te lo pones, o sea, entonces, ahorita me responde esa pregunta. Realmente si lo ponemos ahí, hay un efecto, por ejemplo, de nieve mágica, hay un efecto. Ya me dijiste ahorita estas combinaciones con pastilla azul nunca, y entre ellas, ¿cuáles no puedes combinar? Por ejemplo, no es ideal combinar cocaína con metanfetamina porque ambos son estimulantes. Ujú. Como yo lo veo y una regla de oro que veo es como no combinar dos sustancias del mismo tipo, porque tienen categorías, ¿no? Estimulantes o depresoras. Entonces, no combinar dos estimulantes, no combinar dos depresores. Algunos estimulantes y depresores pueden hacer sinergia o pueden como que funcionar bien, pero la recomendación en general es no mezclar. Y sobre lo que mencionas como de ponerse nieve en el miembro, o sea, pues eso es más como por el factor erótico. Sí existe una práctica donde hay administración vía rectal, pero justo tiene que entrar en contacto con las mucosidades. El ponértelo nada más encima, pues como de tus genitales no produce algún efecto. Ok. A ver, esta pregunta me parece muy básica. ¿Por qué es muy importante escuchar a las personas usuarias en lugar de juzgarlas o hablar de ellas?
Pues por todo, ¿no? Existe esta frase que es nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Nada qué? Sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros. Ajá. Entonces, como no hablar de las personas usuarias si no has hablado con una, ¿no? O sea, no hablar negativamente de ellas si no conoces a una. Y que probablemente todos conocemos a personas usuarias, la señora de la tiendita o tu maestro, lo que sea, todo el mundo usa alguna sustancia, desde el alcohol, ¿no? O el café, pero es súper común, es más como que son usos muy discretos luego, justo por el mismo estigma que existe, pero justo es importante porque ¿de qué otra forma uno va a aprender sobre sustancias psicoactivas? ¿De qué otra forma uno va a aprender a entender estos usos de sustancias o como las motivaciones para usar sustancias si no nos escuchan a las mismas personas, ¿no? Y esta es una de las formas en las que también podemos ir cambiando las narrativas, desestigmatizando y en algún momento ojalá dejando de criminalizar a las personas. ¿Hay alguna actividad entre ustedes, así como hemos tenido aquí en otros podcasts, donde de repente vienen una pareja de swingers y de repente dicen, tenemos encuentros y cada cuándo, en tal lugar, no sé qué, bla, bla, bla? Entre ustedes hay como, no sé, congresos, encuentros, juntas, reuniones de personas usuarias que de repente hablan o de repente practican intimidad o algún otro tipo de interacciones consumiendo, pero que sea como planeado, organizado. Pues existen eventos, pues sí, colectivos o como fiestas sexuales donde además hay uso de sustancias, pero a mí hasta ahora no me ha tocado ver todavía como algo que sea específicamente para eso, pero tal vez depende de mi contexto, ¿no? A lo mejor en un contexto de hombres que tienen sexo con hombres, sí, o sea, sí existen, pues a lo mejor orgías en las que sea específicamente con el uso de alguna sustancia. O sea, eso sí se da. ¿Crees que los hombres gays son mayores consumidores de esto? Pues hay una mayor prevalencia, sí. Y no sé si es como por más desinhibición hacia la experimentación o como por el mismo tipo de prácticas, no sé, como el popper, esto de que te relaja los esfínteres, pues que se normalice un poco más, pero sí es más común en hombres que tienen sexo con hombres. Uh-huh. Ok. Hace algunas semanas tuvimos un invitado aquí en el podcast en donde había igual, él vino a hablar sobre VIH y él vive con VIH, pero entonces él, como en este acto de promoción, no sé si de rebeldía, de hartazgo por el prejuicio, lo que fuera, de repente como que mandaron a hacer unas playeras y una campaña y al final como que se puso aquí como sidoso. Entonces ya no puedo decir sidoso porque sí soy yo, me lo pongo y qué, algo así. ¿En algún momento ustedes harían algo como drogadicta? Pues se trata justo de reapropiar algunos términos. O sea, hasta ahora, drogadicto, pues sí lo usamos entre la comunidad a veces pues a modo de broma, ¿no? De, ay, límpiate adicta o así. Pero pues sí es algo. Bueno, pero eso, a ver, eso está chido. ¿Eso cuándo se lo dirías a alguien? Límpiate adicta. ¿Cuándo se lo dices? Bueno, eso en realidad es un meme también, es de esta película de ¿Y dónde están las rubias? Pero que bueno, no sé, en mi círculo, o en círculos de personas que usan sustancias, yo lo he escuchado bastante. Ajá. O sea, cuando tal cual sí se te quedó la nariz como pues sucia o no sé, yo a veces le digo a mi gata, límpiate adicta cuando se queda sucia de su comida, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, como es una de estas cosas que pues se reapropian, o el decir como, sí, somos marihuanos, o soy cricosa, o soy tal, pues es otra de las maneras como de reapropiarte de los términos de una forma más digna, ¿no? Como ya yo lo estoy usando. Existe una colectiva, por ejemplo, que se llama La Crica, ¿no? Que es como sobre, pues, reducción de riesgos y daños en uso de estimulantes, como la metanfetamina. Y, pues sí, he visto de repente así algunas playeras. De hecho, bueno, ahorita traigo una que es pura parafernalia. Ya. Tiene la bolsita. Entonces, como que sí, o sea, son maneras también de indirectamente socializar el uso de sustancias, normalizarlo y, pues, de que sea un enunciamiento. ¿Tienes algún tatuaje que haga referencia a esto? Hasta ahora no, ¿eh? No. No. Eres más, tienes un gatito allá, ¿verdad? Sí, tengo a mi gatito. Ok. ¿Tu familia está de acuerdo en lo que tú haces, en lo que vives? Pues hay cosas que no les cuento tanto. Ellos todavía tienen un gran estigma.
No lo ve. Todavía un gran estigma hacia el uso de sustancias. Ajá. Y pues también son personas ya, o sea, mis papás, por ejemplo, son personas ya mayores que me tuvieron ya grandes y que vienen de pueblos muy chiquitos y muy conservadores. Entonces, pues también entiendo esa parte y poco a poco a veces yo les he tratado como de hablar un poco como, más que nada hacia eliminar los estigmas, ¿no? Hacia quienes usamos drogas. Ahora, ¿crees que el chemsex evidencia temas como más profundos? Me refiero a autoestima, racismo sexual, cuerpos hegemónicos, o sea, los profundiza y los saca más a flote. Sí, claro, o sea, es que todo está atravesado, ¿no? Todo está relacionado. Entonces, como te comentaba hace rato, que a veces es el uso por esta presión social, por tener cierto tipo de práctica o como por durar más, por tener erecciones por más tiempo, claro que está relacionado también el uso sexualizado con justo lo que mencionas, el racismo, con la autoestima de como el performance que puedes tener durante la relación sexual, ¿no? Con los estándares de belleza que existen y de qué tipo de cuerpo tienes que tener o como qué tipos de cuerpos son dignos para ser deseados y cuáles no. Entonces, como que ahí añade unas capas de complejidad muy grandes en las que también, o sea, la sustancia se puede convertir tanto en una herramienta para el uso, pero también pues sí se te puede salir de las manos también de repente y generar un uso problemático. Tú que estás como involucrada como en todo lo relacionado al estudio de esto, ¿en algún momento Viagra no se usaba para rollos sexuales, sino que era un medicamento para mejorar circulación a nivel de coronarias en el corazón y de repente se vio que los hombres tienen mejores erecciones y dijeron, ah, qué padre, ¿no? Algo así. ¿Crees que en algún momento, así como ahora el brócoli mágico se utiliza como para rollos neurológicos, para cosas de epilepsia y muchas investigaciones relacionadas a, tú visualizas que en algún momento algunas de estas sustancias van a mejorar nuestro entorno sexual y el tema de disfunciones sexuales, el tema de apego sexual, el tema de disfrute sexual, ya desde una cosa un poquito más legal y lógica? Esa es una gran pregunta porque o sea, como bajo la investigación adecuada o como la experimentación necesaria de forma como oficial, o sea, como si basado en evidencia, podría hacerse, o sea, sí podría ser que a lo mejor una dosis baja o mediana de alguna sustancia pueda tener como efectos, pues sí, positivos y que justo se empiece a vender como un medicamento. Sin embargo, creo que para eso todavía estamos un poco lejos en el sentido del estigma y de la prohibición. Esto existe, por ejemplo, en, no sé, estudios que se han hecho con el MDMA para tratar la depresión. Okay. Pero que todavía está muy en pausa por estos problemas de financiamiento, porque sigue siendo una sustancia ilegalizada. Entonces, se requeriría primero de eliminar estos estigmas y de reconocer las propiedades que pueden tener algunas sustancias para empezar a hablar de esto. La sociedad la siento que está cambiando muy rápido y que muchas veces algo que nos llama mucho la atención ya pasó de moda, etcétera. ¿Esto es una moda o crees que va a aumentar todavía más o va a crecer aún más? Pienso que ha prevalecido durante varias décadas el chemsex, pues sí, el uso sexualizado de sustancias. Pensaría que es probable un aumento en el sentido también que van surgiendo nuevas sustancias psicoactivas, salen nuevas prácticas. Entonces sí, creo que va en aumento y por eso mismo es tan importante este aspecto de la información y de, pues, al menos saber lo que estás haciendo y hacerlo de una manera un poquito más segura. Ok. ¿Qué mensaje le dirías a alguien que está utilizando sustancias, pero está viviendo ciertos juicios o cierta discriminación por el uso de las mismas y hoy no se siente del todo bien? Pues creo que algo clave es que la dignidad no está peleada con el uso de sustancias. O sea, como sí, va a haber juicios morales de las personas porque la sociedad es muy espantada y porque siempre va a haber alguien que te va a señalar, ¿no? Pero también recordar que las sustancias se han usado durante muchos, muchos años. O sea, no es algo nuevo y eso tampoco dice nada sobre tu calidad como persona, sobre tu calidad moral. Y
que aún así eres una persona digna de derechos, digna de cariño, digna de que te traten bien, porque a veces con estos juicios se nos va la autoestima a los suelos, ¿no? Y existe también un autoestigma muy fuerte, ¿no? Una autodecepción o como, pues, todas estas cargas morales. Entonces, un poco recordar esta parte y que finalmente para muchas personas las sustancias son una herramienta, son algo ya sea esporádico o no tanto, pero que eso no te quita tu dignidad como ser humano. Quiero ir cerrando con lo siguiente. Primero, agradecerte la apertura en este tema y el que seas alguien que conoce mucho sobre esto y lo habla desde una forma con un respaldo de estudio y de investigación. Gracias por compartir una mirada que pocas veces tiene espacio en lo público, una mirada basada en la información, el autocuidado, el consentimiento, el respeto por las personas usuarias. Y este último mensaje de Paola me encantó. Hoy no hemos venido a juzgar ni a promover, eso quiero que quede muy claro, sino a comprender y a recordar que los silencios suelen ser más peligrosos que las conversaciones honestas. Hablar de reducción de daños, de gestión de placer, de consentimiento y de redes de acompañamiento es una forma de cuidar a quienes ya están en contacto con estas prácticas y también a quienes podrían estar viviendo estas en soledad. A nuestra audiencia, si algo de lo escuchado hoy resonó contigo, recuerda que existen recursos, directorios y personas capacitadas que pueden acompañarte y sobre todo, recuerda que pedir ayuda nunca será un signo de debilidad. Algo importante es ¿dónde puede alguien escribir o buscar información, tus redes sociales, páginas que haya sobre esto, lo que decías de RIA, o sea, ¿dónde te pueden buscar? Estamos en redes sociales como Instituto RIA MX, estamos en Instagram, Facebook, Twitter y también tenemos el sitio web institutoria.org y checatusustancia.org. En la página de Checa Tu Sustancia pueden checar información sobre varias sustancias, pueden ver nuestra tabla de mezclas e interacciones por si están más interesados en específicamente conocer sobre los efectos, sobre las dosis, también tenemos una tabla de dosis. Y existen muchos otros recursos en línea también de otras organizaciones de reducción de daños, hay otra que se llama Energy Control, con contenidos en español, hay otra que se llama Trip Sitter con contenidos en inglés, pero que también es información muy valiosa. Pues miren, siempre después de cada podcast a mí me sucede algo. Cuando estamos amarrando a alguien, quiero que me amarren. Cuando están los swingers, quiero irme a los swingers. Cuando pasa, no sé qué. Así que, amor, yo no sé qué va a pasar este fin de semana después de este capítulo con Paola. De que agárrate. Que quién sabe qué sustancitas yo lleve por allá. Muchas gracias, Paola Policornio. Gracias por toda la información. Gracias a ustedes por estar en este capítulo. Nos encanta que estén aquí con nosotros, nos encanta que se suscriban, que compartan, que opinen, que le den hype a todo esto para que llegue a otras personas. Y pues, gracias por tu tiempo y por toda la información y por abrirnos la mente a algo prohibido, pero quién sabe, suena muy bien. Yo no respondo, señores. Cero juicios, ¿ok? ¿No traes otra playerita de esas para que me lo ponga yo? Híjole, ya se me acabaron. No, muchas gracias por la invitación también y pues por la conversación. Un placer. Nos vemos la siguiente y pues recuerden, siempre les deseamos felices orgasmos sustanciosos para todos y para todas. Hasta luego.